Saludo muy cordial tengan todos ustedes quienes tienen la oportunidad de seguir nuestras opiniones. Hoy vamos a complementar el tema de la controversia que se ha suscitado en esta semana por la puesta en servicio del peaje de la Lizama y la situación que está generando porque entre otras cosas el peaje de la Lizama, de acuerdo a esos valores, es uno de los peajes más costosos comparándolo con los peajes que maneja el Instituto Nacional de Vías. Y aparte es inconcebible que la población que está rural, que está en jurisdicción de Barranca Bermeja, tenga que pagar peaje. Por eso le hallo razón y aplaudo la caravana que los transportadores de carga y transporte de servicio especial hicieron el día domingo como para una muestra de decirle al gobierno y a la Ruta del Cacao: no señores, ustedes no pueden tomar decisiones unilaterales, tienen que contar con nosotros, porque en esa socialización nunca dijeron que iban a colocar la tarifa de tal cosa. Estoy seguro que no lo hicieron y por ende ese peaje, el valor del peaje lo colocan prácticamente en la medianoche. Es decir, todo en silencio, todo a escondidas, todos como si estuvieran haciendo algo malo. Entonces, por eso me uno a ese sentir de la población de Barranca Bermeja y les pido que el jueves hagan parte de esa caravana que va a salir desde las de Copa para hacer una segunda protesta por el peaje, pero les pido que sea una caravana en paz, que sea una protesta, pero que sea una protesta en paz, no por la vía de hecho. Quiero resaltar ese liderazgo que ha tenido el dirigente sindical Ludwig Gómez, en este caso promoviendo, se ha visto muy dinámico en las últimas 72 horas en las redes sociales. Lo que sí he notado en Barranca Bermeja es que aquí sí hay líderes, pero que esos liderazgos se dan en coyunturas políticas, cuando no debería ser así. Entiendo que, por ejemplo, Horacio José Serpa, Ciro Fernández, el mismo alcalde de Barranca Bermeja, estuvieron reuniéndose con la Agencia Nacional de Infraestructura, con el Instituto Nacional de Vías, con la Ruta del Cacao, con el Ministerio del Transporte, para que se diera unas condiciones especiales, en este caso en el peaje de la Lizama, porque uno entiende que ese contrato que se elaboró durante el gobierno de Santos tiene unas cláusulas y esas cláusulas indicaban que la Ruta del Cacao iba a invertir, pero que esa inversión la iba a recuperar con los peajes, pero no tampoco así. He visto en las redes pues la gente un poco insatisfecha que qué ha pasado con esa enjundia de los barranqueños de las décadas anteriores que se hacían respetar. Es hora que empecemos nuevamente a hacer sentir la voz sin estar buscando culpables. Se hicieron gestiones, pero el gobierno insiste en que no da marcha atrás. Pero yo sé que si Barranca Bermeja pacíficamente se hace sentir, tiene que haber un lazo para las conversaciones y allí se tenga en cuenta las inquietudes de la comunidad de Barranca Bermeja, porque si bien es cierto, esa inversión reduce 30 minutos, un viaje normal a la vía Bucaramanga, también le quita competitividad a una ciudad porque un empresario, una persona lo va a pensar 5 veces para que en su vehículo privado en 120 kilómetros tenga que pagar 5 peajes. Sí, se gasta 50, 70 mil pesos, también es ilógico y lo pensaría hasta 2 veces. Entonces eso está en cierta manera afectando la competitividad de una ciudad que está hablando de convertirse en plataforma logística multimodal. Cuando me refiero a que nosotros tenemos líderes de coyuntura, quiero, en el caso de Ludwig, felicitarlo por esa iniciativa, pero me deja entrever que, no sé, estuviese utilizándola también como una coyuntura política. No sé si él tiene aspiraciones a ser candidato a alguna de esas a la Cámara o al Senado en las elecciones al Congreso el otro año. De todas maneras, si la tiene, es respetable y tiene todo el derecho. Pero que no empiecen a utilizarse caballitos de batalla solamente por coyuntura, sin hacer más nada.
Esto no se necesita simplemente salir en el Facebook, hacerse selfies y hacer discursos, no. Esto se necesita un nivel de organización y usted tiene una estructura porque usted hace parte de un sindicato que en eso tiene experiencia. Y lo digo es porque cuando empezó la pandemia el año pasado, que hubo uno de los confinamientos más largos y que afectó al país y a Barranca Bermeja, lógicamente, el tema de la energía eléctrica se volvió el caballito de batalla, porque entendemos que un pueblo confinado pues va a gastar agua y energía eléctrica. Afortunadamente la electrificadora pues entendió que tenía que hacer algunas concesiones y, por ejemplo, doy fe que al menos le ha permitido a la población que si no tiene el total del recibo vaya abonando, y no como hacía antes, que al tercer abono le suspendía los abonos y tenía que pagar el recibo completo. Esa es una ayuda que le está dando la electrificadora a la población, a los usuarios. Pero aquí se había dicho que, por ejemplo, el tema no era escribirle cartas o reunirse con el ministro de Minas para que aplicara a través de la Comisión de Reguladora de Energía y Gas una tarifa preferencial para Barranca Bermeja, porque el kilovatio hora aquí era costoso y es tierra caliente y se consume mucho. Pues esa excepción que se iba a dar con Barranca Bermeja iban a aplicarla en otros municipios de tierra caliente y esto se le iba a convertir en un chicharrón a la CREC. Por eso, por ejemplo, personalmente desde mi tribuna en el Facebook le dije a esos líderes que estaban fomentando grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, que no paguemos el recibo, que bajemos el kilovatio hora, que quememos los recibos. Les dije, la cosa no es por ahí, la cosa está más bien, generamos algún ahorro si hubiéramos insistido en bajarle el 10% al alumbrado público. Esa concesión que dio Elguín Bueno, que a quienes todavía me asombra. Yo no sé por qué digo que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, en el sentido de que hay voces que empiezan otra vez a fomentar al Elguín Bueno Altaona como candidato a la alcaldía. Por favor, ya no más, ya no más. ¿O es que ustedes no se han dado cuenta que más que beneficio ha traído perjuicio en las finanzas del municipio? O mírense esas obras, esas refinerías que dejó construida en casco urbano y el Malucón, y nos dejó de regalo ese 10%. Por favor, seamos serios. Entonces cierro paréntesis y me refiero al tema del alumbrado público, que había la coyuntura para pedirle al consejo municipal, al alcalde municipal, que ese impuesto se redujera, y ese porcentaje del 10 al 7 o al 3, que era el más ideal, pues eso se iba a ver reflejado en un ahorro no muy grande, pero de todas maneras un ahorro en el recibo. Nadie dijo ni mu cuando se les ofreció esa alternativa, que era la más viable, porque uno sabía que esa discusión del kilovatio se viene dando hace años y nunca se ha dado. En cambio, lo más factible era lo del alumbrado público. Miren, en diciembre, aprovechando el estatuto tributario, el Consejo aprobó el 10%, es decir, se reafirmó en ese 10% que nos viene clavando el alumbrado público, porque no se basaron sino colocarle un porcentaje y sobre ese porcentaje llega la plata. ¿Quiénes se benefician con eso? Usted amigo que nos está viendo, sabe que no. Ahí nadie dijo nada. Entonces por eso digo yo que aquí los liderazgos son coyunturales. Tenemos que liderar muchos procesos. Aquí han ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, cuando se construyó la represa de Hidrosogamoso, Isagen decidió darle regalías a municipios del área de influencia. A Barranca Bermeja la dejó por fuera, porque es que Barranca no hacía área de influencia por el río que nutría a la represa. Pero eso sí, cuando hay invierno grande y tienen que abrir las esclusas, esas aguas van río abajo y terminan hasta la ciénaga del Llanito. Y el Llanito no es Barranca Bermeja. O por ejemplo, decisiones como cuando hubo el acuerdo de paz, que a Barranca Bermeja se le deja por fuera, cuando Barranca Bermeja sufrió los rigores de la violencia guerrillera de los 80 y de los 90. Y cosas así de ese sentido. Cuando se aprueba Cor Magdalena, queda la sede en Barranca Bermeja, pero allí es un edificio. Ahora quienes manejan Cor Magdalena es la dirigencia de la Costa Caribe,
Y ellos ponen y quitan y aquí Barrancabermeja quedó nada. Eso es lo que yo digo que debe asumirse un liderazgo, pero no porque vienen las elecciones de Congreso, tiene que ser un liderazgo permanente. Y aquí hay personas muy valiosas que lo pueden hacer. Repito, exalto, por ejemplo, eso que está haciendo Ludwig, pero le pido por favor que no utilice eso como cortina política porque las cosas no son así. Hay que darle mérito a los transportadores de carga que fueron los que se reunieron a través de su agremiación y dijeron no más vamos a protestar por el peaje. Y yo desde esta tribuna los invito a que nos unamos a esa gesta de esa asociación de transportadores y no permitamos que nos sigan pintando la cara. Eso sí, hagámoslo pacíficamente. Muchas gracias.